Invitados para hablar y discutir el tema de la reforma energética y lo que adicionalmente podamos hablar esta mañana, que son muchos otros temas de un contexto político y de debate obligado en materia de reformas y bueno, pues evidentemente los sucesos recientes en materia política y la detención de una líder sindical como el Bester Gordillo no podrán estar ausentes de esta serie de reflexiones y de comentarios que vamos a escuchar. Pues Carmen, yo creo que es un hecho consumado ya, es una acción que toma el gobierno federal después de una investigación, no sé si de 2 meses como dicen, o era una investigación que ya venía de antes, pero la realidad es que nos muestra una realidad que existe en nuestro país en torno a los sindicatos y nos abre la oportunidad para empezar a plantearnos en la ley la famosa autonomía sindical. Y ya cuando hablamos, cuando estuvimos reformando la Ley Federal de Trabajo, gran debate los artículos 371 y 373, en donde se acotaba o se acota el poder de los dirigentes sindicales con transparencia, rendición de cuentas, elecciones secretas. Eso, pues lo que sucede hoy nos da la confianza de que lo que hicimos con esa reforma, a pesar de tantas objeciones, pues era muy bueno. También nos abre la posibilidad para que de una manera clara y precisa se establezcan mecanismos de reportes fiscales a la Secretaría de Hacienda, al SAT, en virtud de los ingresos de los sindicatos. ¿Qué pasa con eso? Y también, pues se tendrán que abrir auditorías fiscales a los líderes de los sindicatos, porque un ingreso de 2.600 millones de pesos, como hemos escuchado, y sin pagar impuestos, pues ha de ser un paraíso fiscal, un sindicato, por lo que estamos viendo, ¿no? Un sindicato. Cuando viene la detención del Bester Gordillo, de inmediato mucha gente dice, bueno, muy bien, el Bester y los que siguen, ¿no? Carlos Romero Deschamps fue el primer nombre que aparece en escena. En esta mesa que hemos convocado con ustedes, técnicamente vamos a hablar fundamentalmente, no únicamente ya se ve, pero fundamentalmente del tema de Pemex y del tema de la reforma energética. Juan Buenotorio, ¿qué dices de esta discusión? Porque aquí estamos, sí, bien dicen, ya dejemos los vestidos del Bester para hablar de las estructuras de poder. Sí. Y lo que aquí han dicho es muy importante. Lo que ustedes han vivido incluso como funcionarios de alto nivel en sus respectivos trabajos y gobiernos donde les tocó vivir esta parte de la historia de México. Bueno, Juan, ¿tú qué opinas del tema? Bueno, yo opino que si bien fue un acto importante lo que hizo el gobierno federal en este momento con la detención del Bester, estamos, como ya se dijo aquí, en un momento político de debate en torno a la educación en el país. Hubo una reforma constitucional en donde se establecen premisas que al sindicato no le gustaron. La señora estaba haciendo ya un movimiento fuerte. Organizando la rebelión en Guadalajara, dice. Exactamente, dando puntos de vista. Dice Manuel que no. Bueno. Dice Manuel que no es cierto. Bueno, puede ser, si me permite. Entonces, es lo que hay en el ambiente. Entonces, derivado de lo que hay en el ambiente, no quisiéramos pensar que esta detención fue simplemente una revancha política. No quisieras pensar, una venganza. A ver cómo usted dice. No quisiéramos. No quiero que eso fuera. Pero no, puede ser, ¿no? No puede ser bueno. Una revancha. Y si no es una revancha, solo puede ser una revancha. Puede ser una revancha, no lo puedo ver, no sé. Porque aquí tenemos dos vertientes. ¿Suena que puede ser una revancha? Tenemos dos vertientes. Para validar que no es una revancha, entonces tenemos que actuar con el resto de las personas que han sido señaladas, no solo en sindicatos, sino en gobiernos. Tenemos a Granier siendo señalado también por el actual gobernador. Tenemos otros líderes sindicales que también han sido señalados y hemos visto en los medios de comunicación. Por ejemplo, pues como Romero Deschamps y Joel Ayala y otros más. Entonces, ¿y qué hacemos con ellos? Si esto no es una revancha y es un modo de proceder de este nuevo gobierno, pues tendremos en el futuro próximo, seguramente con la premura de 2 o de 3 meses, el desarrollo de nuevas investigaciones en torno a ciertos personajes que hoy están en la vida pública. ¿Por ejemplo?
como ya dije ahorita, Granier, que está haciendo... Ese ya está muy encaminado. Está Romero de Champs también. ¿Ese lo ves encaminado? Se ha hablado ¿O muchas nada más veces. porque la gente dice de inmediato no lo veo encaminado, pero es un personaje que está también en esa circunstancia. Tenemos otro líder sindical que casi tiene 30 años al frente del Sindicato de Teléfonos de México, ¿verdad? Pues ¿qué puede pasar en ese paraíso fiscal que es un sindicato? Hay que revisar todo eso, y si este gobierno está planteando no como una revancha el tema del Baester, pues entonces tendremos que ir en ese camino para ir clarificando las cosas. Y en la medida que las investigaciones avancen y se vayan confiscando los bienes o los recursos de estas personas, pues que se reintegren al sindicato para beneficio de los trabajadores sindicalizados con vivienda, capacitación, formación, y la etcétera. Participación electoral en el periodo anterior y en este, y en todos, en el periodo anterior y en todos. Me refiero al CENTE. Sí. A Nueva Alianza, ¿qué opinas? Ha participado el CENTE como grupo, como bloque completo, pero también dentro de ellos han participado otros bloques que se han vinculado a otros partidos. No, Juan, pero a ver, nosotros sabemos que el Baester traía alrededor de 350,000 maestros de su 1,000,000 y pico. Otros estaban operando en otras áreas, porque lo pudimos ver. Nosotros como partido hicimos trabajo con los maestros para acercarnos y que también como ciudadanos participaran en las elecciones, y lo mismo ha hecho el PRD y lo mismo ha hecho el PRI en todos lados. Es un gremio muy importante, muy organizado, que desde luego todos los partidos políticos buscamos para generar alianzas y generar trabajo político dentro de las campañas. Eso no es oculto, eso es una realidad. Puedo no pedirle a Francisco Labastida que repita lo que estabas diciendo en el corte, porque está en el punto de la discusión que este país debe tener, y que es el tipo de cosas que van a ocurrir en el futuro inmediato en el ejercicio del poder presidencial. Y aquí estábamos en el punto de que Manuel Bartlett dice, es Salinas, es el estilo Salinas, o Salinas mismo, no sabemos qué tan directo está en la operación de lo que ocurrió con el Baester Gordillo. Y tú estabas diciendo algo en el corte que yo te invito a que lo compartas. Yo sostengo que es lo contrario. A ver. ¿Por qué? Porque primero se manda y se procesa y se autoriza las modificaciones a la Constitución General de la República. Segundo, porque se está trabajando en las leyes para que se van a poner a consideración de las dos cámaras de la Ley de Educación. Y tercero, porque no se le da más poder al sindicato, sino por el contrario, se trata de plantear cuestiones de fondo, lo decía hace un momento Juan Buenotorio, las modificaciones de transparencia que van a establecer un nuevo contexto para el manejo de los sindicatos. Mira, y yo quiero comentar, si me permite, don Manuel, en este tenor de qué cosa es lo que viene y a qué podemos y los temores de regresión autoritaria, porque esa es la parte. Mira, Carmen, los primeros signos de regresión autoritaria ya los tuvimos cuando arranca el gobierno y nos manda modificaciones a la ley de la administración pública, en donde desaparece la Secretaría de la Función Pública como tal, y lo querían pasar de inmediato todo el control de las operaciones de las secretarías y las entidades del gobierno bajo el mando de los propios secretarios o los directores. Cada quien ponía su contralor, cada quien ponía sus investigadores. Eso pues no lo aceptamos. Luego, la parte en donde se traen a la Secretaría de Gobernación todo el esquema de policías y de investigación, etcétera, que es que para fortalecerlo, bueno. Y otro tema importante que ha pasado desapercibido es que le dan a lo que hoy es la antes Secretaría de la Reforma Agraria, le dan mecanismos de planeación para el desarrollo urbano en todas las ciudades del país. Entonces, ahí van a controlar a todos los que desarrollan vivienda, a todos los que hacen fraccionamientos, etcétera. Empieza a haber un control muy importante, exactamente. Y luego empieza a haber una presión política sobre los consejeros del IFAI para que renuncien unos y otros, de tal manera que pongamos nuevos y tal vez con una intención que vengan a modo. Ayer vemos en la Cámara de Diputados, sin prisa, a fuerza, hay que nombrar al sustituto de García Ramírez,
en el IFAI urgentemente, cuando en octubre tenemos que nombrar a 4 más. Tenemos que nombrar a 4 más y las elecciones vienen hasta dentro de 2 años. Entonces, es una presión muy intensa del PRI y su estructura para adueñarse nuevamente de instituciones que construimos o que creamos durante un periodo democrático que no se consolidó. Desafortunadamente no fuimos capaces de los mexicanos de hacernos culturalmente a la democracia y hay un desencanto de estos periodos de transición hacia la democracia que tenemos que combatir ese desencanto con fortaleza. Bravo, yo temo que regresemos al autoritarismo de antes. Entonces ya no van a estar votando con el PRI todo. Vamos a votar conforme a nuestra conciencia le convenga al país. No, todo esto que tú estás señalando, que yo aplaudo, debería de hacer que el Partido Acción Nacional no esté trabajando con el PRI, que es lo que está haciendo. Y si el PAN adopta su posición, no hay reforma energética. No, nosotros estamos trabajando con muchos sectores del país para construir las reformas hacendarias. Están trabajando con el PRI, hombre. Y con el PRD, y con el PT, y con el PRD, sí. Y con Convergencia, o ahora Movimiento Ciudadano. ¿Tú crees que el PAN, con estas cosas horribles que acabas de descubrir y señalar aquí ante el gran auditorio, va a seguir votando con el PRI? El PAN va a votar en la reforma energética. El PAN va a votar conforme. Va a votar con el PRI en la reforma. A pesar de lo que dijo. Bueno, pues entonces, a pesar de lo que dijo. Déjame comentarlo. El PAN va, Juan y yo lo platicamos. Se van a unir otra vez el PAN y el PRI. A votar conforme a sus principios. ¿Pero cuáles son? Conforme a lo que ha planteado constantemente en el tema energético desde el 2002, 2005, la privatización, 2008 y la entrada de las empresas extranjeras a México. No está por privatizar Pemex de ninguna manera, lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero van a aceptar que entren las empresas transnacionales a México. Van a votar por lo que dice la Bastida, que sí, que van a votar juntos. Vamos a aceptar, mira, nuestro planteamiento está puesto en las iniciativas de Fox y de Calderón. Pero es que hace tiempo está el PRIAN votando juntos, hombre. A ver, vamos a la derecha consolidada. Le convenga al país desde nuestro punto de vista. Mira, Carmen, efectivamente necesitamos hacer esta reforma urgente para darle al país un mayor impulso en el desarrollo económico a través de la energía. Necesitamos que haya disponibilidad de energía y seguridad en el abasto, que beneficie a los ciudadanos y a la eficiencia del propio sector. Es enorme lo que se necesita para México en el sector de la energía. Pero no coincido con Manuel Bartlett en que los Estados Unidos quieren nuestro petróleo. Ellos ya han definido en este momento que para el año 2020 van a ser autosuficientes en energéticos. Y de hecho hicieron ya un acuerdo, el presidente Obama lo anunció y hasta le han llamado el Independence Day, para que no dependan de energéticos de otra parte del mundo más que de ellos mismos. Entonces, el problema puede ser, a lo mejor, que nos dejen de comprar petróleo y tendremos que ir a buscar otros mercados para vender nuestro petróleo. Por otro lado, si bien dice el senador Bartlett sobre lo que se refiere al artículo primero de la ley reglamentaria del 27 de Lázaro Cárdenas, dice que el petróleo a que se refiere este artículo será explorado y explotado por la nación como sigue: mediante trabajos realizados en forma directa o por conducto de instituciones que al efecto cree la ley. El artículo 7 entonces dice que en el caso previsto en la acción anterior, del artículo anterior, podrán celebrarse contratos con los particulares a fin de que ellos lleven a cabo por cuenta del gobierno federal los trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que obtengan. Y luego dice el artículo 12, la Secretaría de Economía Nacional podrá otorgar concesiones para la construcción de refinerías y de oleoductos y para la distribución del gas de conformidad con las siguientes bases y con las disposiciones adicionales. Es decir, yo estaría muy contento con que hiciéramos una reforma constitucional y una reforma a la ley reglamentaria del 27, tal y como lo hizo
Lázaro Cárdenas en 1940. Bueno, pues ahí queda la revisión de Lázaro Cárdenas, pendiente para la que sigue, porque los invito a la que sigue. Esta mesa la hemos convocado para otras ocasiones en el seguimiento de lo que va a ser una de las grandes reformas, desde luego, para este país, y agradeciendo a los tres que estaremos con ustedes en semanas posteriores para seguir discutiendo. Nos despedimos, Francisco Labastida, no sin antes agradecer a Juan Bonotorio, a Manuel Bartlett y a ti su presencia esta mañana de viernes.